hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Que este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto volver a estar acá con ustedes en este espacio. En esta oportunidad vamos a retomar el tema 15, que es los frutos del Espíritu. Quiero recoger un par de espigas para que usted tenga el contexto de lo que hemos estado tratando en este tema. Si usted se recuerda, la Biblia dice que somos árboles plantíos del Señor. Entonces todo árbol debe llevar fruto. Fruto bueno, definitivamente, y no fruto malo. La Biblia menciona ahí que también hay árboles que dan frutos malos. Entonces, nosotros como buen árbol del Señor tenemos que dar buenos frutos. Y de estos frutos que estamos hablando son del Espíritu. Si usted se recordará en el tema que usted vio en la semana pasada o anteriormente, estuvimos hablando que estos frutos, sí, solo sí los podemos llegar a dar
si estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Porque son frutos del Espíritu. ¿De dónde provienen estos frutos? ¿Cuál es el origen de los frutos? Lo mencionábamos, el origen de los frutos va a ser el amor. Si nosotros trabajamos en este fruto como tal, los demás van a ir viniendo por añadidura, por decirlo así. En el tema pasado, y si usted lo ve rápidamente, vimos el fruto del amor, gozo y paz. Hoy continuaremos viendo los demás frutos y en esta oportunidad vamos a empezar con el fruto de la paciencia. El fruto de la paciencia, para ser específicos, es no actuar a la ligera y mucho menos precipitadamente. El fruto de paciencia es esa característica de esperar. Pero aquí algo importante que tal vez alguien puede decir, yo tengo paciencia, o alguien puede esperar. Un ejemplo rápido para que nosotros entendamos que no es paciencia. Usted va al banco, hace una fila, pero haciendo la fila dice, yo espero, entonces tengo paciencia. No por fuerza, no por fuerza, porque usted ve dentro de la fila que mucha gente está esperando y dice tiene paciencia, pero los que están alegando y diciendo que no se apuran, el cajero, que mucho calor, que no sé qué, esas personas, si bien es cierto, están esperando, pero sin paciencia. El que tiene paciencia espera, porque una característica del original es que tiene resistencia y perseverancia en lo que está haciendo. Entonces, alguien que está en la fila del banco y no tiene esa resistencia de estarse callado y sobrio, definitivamente no tiene paciencia. Entonces, el fruto de la paciencia es esa característica, ese fruto de estar en lo que estamos haciendo, aunque si bien es cierto, tarda y no vemos el resultado, pero nosotros permanecemos en lo que estamos haciendo. Algo contrario, alguien que podría decir, yo estoy paciente, y como está paciente no hace nada, eso no es paciencia. Paciencia es estar haciendo lo que nos mandaron a hacer y esperando a que se dé el resultado. Entonces, algo que nosotros podemos ver como paciencia también se puede entender como tolerancia. Nosotros cuando venimos a la iglesia y empezamos a tratar con los hermanos y todo, van a haber ciertos hermanos que van a ser muy fáciles de amarlos, pero van a haber otros muy difíciles de amarlos, y con esos hermanos vamos a tener que tener paciencia, y esa paciencia en cierta manera va a ser tolerancia. ¿Por qué? Porque vamos a tener que con paciencia aguantar sin ofender a nadie, a veces hasta sus niñerías. ¿Por qué? Porque no todos crecen de la misma manera ni en el mismo tiempo. Entonces tal vez usted pudo haber llegado a la iglesia, tuve un año de recién convertido, pero se metió de tal manera a buscar al Señor que usted llega a madurar más que otros, y usted se da cuenta que las actitudes de muchos son de niños. Entonces usted en cierta manera va a tener que ser paciente con ellos y dar ese fruto. Entonces, ¿cómo yo puedo ver que estoy dando el fruto de paciencia? Cuando tengo fe, definitivamente la fe, porque la Biblia dice que el fruto, nuestra paciencia tiene que ir acompañada de fe. Porque en Santiago, usted puede ver Santiago que dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo va a llegar la paciencia? ¿Cómo va a ser cultivado ese fruto? A través de la fe, esperando a que suceda. Porque la paciencia no es ser paciente, es esperar el tiempo a que sucedan las cosas. Como le digo, vuelvo y repito, el ejemplo de la persona que está en la fila del banco. Todos están esperando, pero no todos tienen paciencia, porque el que espera con paciencia está sobrio, callado y mire, buscando hacer algo que no lo impaciente. Por ejemplo, leyendo un libro o esa persona es muy espiritual leyendo la Biblia en su teléfono, mire. Pero esa es una persona paciente, pero no es paciente el que está en la fila o el que está haciendo algo y está alegando o incomodando a los demás. Precioso este fruto que el Señor nos pide a que lo lleguemos a dar. Y avancemos rápidamente, veamos otro fruto, el fruto de la
benignidad. El fruto de la benignidad es un fruto muy precioso porque lo tenemos que demostrar con los hermanos. Y es un fruto que se denomina hacer un bien con ternura y compasión. Algo muy importante, y perdón que recoja unas espigas que mencionamos la vez pasada. Estos frutos sí y solo sí los vamos a lograr dar si estamos llenos del Espíritu Santo. Y si nuestras raíces, porque somos árboles, se recuerda, se alimentan de la palabra, del agua de la palabra. Entonces sí, solo si hacemos esto vamos a poder llegar a dar estos frutos. Y este fruto es importante porque la benignidad dice que es hacer un bien con ternura y compasión. Y mire, al momento que no sé si a usted le ha pasado, al momento que usted es benigno con alguien, hace ese bien con ternura, lo que hace es traer arrepentimiento a esas personas que usted le hace el bien con ternura. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esa persona tiene algo que yo quiero, tiene un amor que yo quiero, demuestra un amor que no cualquiera lo demuestra. Y lo que hace entonces, como yo quiero eso, ¿quién te lo da? Ese amor me lo dio Cristo. Pero a través del fruto de la benignidad atraemos a muchos al arrepentimiento y que conozcan a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ser benignos con nosotros mismos y posteriormente debemos ser benignos con los demás. Increíblemente vemos que uno de los ejemplos de benignidad que podemos ver en alguien que fue benigno en la Biblia fue el rey David. ¿Y con quién fue benigno? Con Mefiboset. Porque a pesar de que su abuelo había querido matarlo en múltiples veces, en muchas ocasiones, él nunca guardó un rencor. Y cuando vio la necesidad que estaba pasando Mefiboset y en la condición en la que estaba, él lo invitó a comer a su mesa. Él muy bien hubiera dicho, yo con esa familia no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque su abuelo intentó matarme varias veces, pero él aún así lo invita a su mesa para que él coma de sus manjares. Entonces, alguien que es benigno tiene esa capacidad de poder, definitivamente de poder perdonar. Pero algo que quisiera recalcar en la benignidad, hermanos, es que este fruto tiene que tener mucha guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted va a ver el fruto siguiente. Porque no con todos podemos ser benignos. Porque este fruto ahí sí no va a ser aplicable en todo momento, sino que tiene que ser uno guiado por el Espíritu Santo para poder llegar a dar este fruto. Y quédese con esto, porque usted va a ver el siguiente fruto que veamos, que por decirlo así va a ser lo contrario, no me quiero adelantar. Entonces, ¿qué es en sí qué es ser benigno, hermano? ¿Cómo podemos nosotros demostrar esa benignidad? La benignidad, en otro sinónimo que para que nosotros lo podamos entender, es ser amable. Alguien que es benigno es alguien que es amable. Si usted puede ver Efesios 4, el verso 31 y 32 en la Reina Valera 60 y en la Biblia de las Américas menciona ahí que el que es benigno es amable. Entonces, mire, definitivamente debemos ser amables y esa amabilidad tiene que caracterizarnos a todos, tiene que caracterizarnos en ser bondadosos, en ser benignos, y esa amabilidad tiene que caracterizarnos en todo momento. Y es algo que tal vez, mire, alguien puede decir, pero el ser amable puede venir de la casa. Sí, puede venir de la casa, pero cuando nos venimos a la iglesia, el espíritu nos empieza a cambiar y ese cambio tiene que reflejarse. Tal vez antes usted no decía buenos días, pero ahora que está viniendo a la iglesia, el espíritu lo está llenando, eso se tiene que notar. ¿En qué se tiene que notar? En un fruto, y ese fruto es benignidad, y un sinónimo de benignidad es ser amables. ¿Pero amables con quién, hermanos? Amables con los mismos hermanos.
Usted ve en la iglesia que no todos son amables. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a dar el fruto. Yo lo invito a que usted en todo momento pueda dar ese fruto. Pueda dar ese fruto porque el Espíritu espera eso de usted. Avancemos rápidamente y veamos otro fruto precioso, que es la bondad. Y se recuerda que yo le decía que el fruto de la benignidad es hacer el bien con ternura, dice. Pero la bondad, por decirlo de otra manera, es casi lo contrario. ¿Por qué? Porque bondad es hacer el bien, pero con una disciplina. Y de igual forma, usted está haciendo un bien, usted necesita dar ese fruto, pero el Espíritu lo está llevando a usted a que tome otra actitud. Y por eso yo lo invito a que usted se llene del Espíritu Santo, porque este fruto, vuelvo y le repito, solo sí lo vamos a poder ser si estamos llenos del Espíritu Santo. Y definitivamente dice la Biblia que el Espíritu nos guía a toda verdad. Entonces yo necesito que Él me guíe a yo poder dar ese fruto genuinamente, porque yo voy a pensar que estoy haciendo el bien con disciplina, pero tal vez a mi manera. Y aquí no es a mi manera, aquí es a la manera del Señor. Entonces, como le mencionaba, benignidad es hacer el bien con ternura, y es hacer un bien con disciplina. Entonces, definitivamente el Señor, esta es una de las facetas de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hace una bondad con una disciplina. ¿En dónde podemos ver eso? Rápidamente, acompáñeme usted con su Biblia ahí en donde está, y leamos rápidamente Hebreos 12:5, que dice: además, habéis olvidado la exhortación que como hijos os he dirigido. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Por qué? Porque esta es una característica del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, definitivamente necesitamos esa bondad del Señor. ¿Por qué necesitamos esa bondad del Señor? Porque el Señor nos toma como hijos y necesitamos, querramos o no, una disciplina. ¿Para qué? Para formación. Claro, el Señor hace bondades como a Él le plazca, pero nosotros sí necesitamos esa guianza del Espíritu para que ese fruto que demos sea genuino. Entonces, definitivamente la bondad no tendríamos que aplicar primeramente nosotros mismos, disciplinarnos a nosotros mismos, para luego poderlas aplicar a otros. Porque mire, como decimos, el dicho muy popular, quede al pelo, dice alguien, ¿verdad? Que yo le exijo a otros, pero no me exijo a mí. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que aplicarnos primeramente nosotros esa bondad. Ahí sí hacernos el bien, pero con una disciplina para poderlas aplicar a otros. Un ejemplo claro en este tiempo. Por ejemplo, nosotros le exigimos a otros que usen la mascarilla, le exigimos a otros que apliquen gel, pero yo no me la aplico cuando vengo a la iglesia. Entonces, definitivamente ahí no estoy siendo justo y no está habiendo un fruto genuino. Solo es un ejemplo. Entonces, ¿cómo nos hacemos nosotros? Por ejemplo, nos podemos hacer una bondad cuando nosotros hemos cometido una falta y venimos y lo confesamos. ¿Dónde lo confesamos? Por medio de una administración. Nosotros ahí nos estamos haciendo una bondad. Entonces, solo una persona llena del Espíritu Santo podrá dar adecuadamente, perdón que le recalque tanto esto, pero es importante que lo mencionemos, podrá dar adecuadamente ese fruto de bondad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si hemos aplicado genuinamente y hemos podido dar un fruto de bondad? Cuando hacemos una bondad a alguien y esa bondad logra cambiar a alguien, logra impactar a alguien. Yo tengo un breve testimonio. Me pasó eso en una ocasión que le estaba dando doctrina a un grupo y la tarea era hacer una carta al Padre. Se acerca una hermana y me dice, yo no puedo hacer esa tarea porque mi padre no fue bueno conmigo, entonces no siento justo hacer la tarea.
Entonces, en ese momento, no sé, el Espíritu me habló y definitivamente fui tomado por el Espíritu y me dice él, le digo a la hermana, es que hermana, tiene que hacer esa carta. Es necesario que la haga porque es parte de la enseñanza. Y hasta me dice la hermana que en el tono que se lo dice, lo dije con tanta seguridad que la hermana se sintió así como, espero que no se escuche mal, como intimidada, y dijo, bueno, lo tengo que hacer. Y me cuenta la hermana que cuando fue a hacer la carta le costó tanto, pero haciendo esa carta ella fue liberada porque sacó todo lo que tenía, todo lo malo que tenía, y pudo dejar todo, entrar todo lo bueno del Señor, y pudo hacerle una carta a su papá, y esa la llevó al perdón. Entonces cuando ella me dice, mire, esta ha sido una de las tareas más difíciles que he hecho en doctrina. ¿Por qué? Porque me trajo liberación y me costó tanto. Entonces yo puedo ver que actuar con bondad, dar ese fruto de bondad, no va a ser solo así. Porque bien hubiera podido decirle en ese momento, no, hermana, está bien, si usted está herida, no la haga. Ahí hubiera sido yo benigno, pero no me hubiera dejado llevar por el Espíritu. En ese momento me tuve que ser dejado, tomado por el Espíritu para poder dar ese fruto de bondad, y en realidad la hermana fue liberada. Precioso, ¿verdad? Entonces, la bondad definitivamente cuando se aplica no puede ser con ira. Alguien que dice es que yo estoy siendo bondadoso, pero alguien que grita y que maltrata, ahí no puede estar aplicando bondad. ¿Por qué? Porque en Santiago 1:20 vemos que dice, pues en la ira de todo hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, alguien que diga, que piense que esté haciendo una bondad y esté airado, no, eso no es bondad. ¿Por qué? Porque tiene ira, y en la ira de Dios y en la ira del hombre no aplica la justicia de Dios. Entonces, rápidamente veamos otro fruto más, y es el fruto de la fidelidad. Entonces, fidelidad es igual o es un sinónimo de lealtad. Entonces, ¿a quiénes tenemos que ser nosotros fieles? Definitivamente primero a Dios y luego a los hombres. Un ejemplo donde nosotros podemos ver fidelidad en la Biblia es con Pablo y Timoteo. ¿Por qué? Porque en lo espiritual Timoteo era hijo espiritual de Pablo, y Pablo le dice a Timoteo que él es fiel. Y qué precioso que alguien, yo puedo decir, si usted está hablando con alguien y le pregunta, ¿usted es fiel? Todos decimos que son fieles, pero qué mejor que lo diga una tercera persona. Pablo en 1 Corintios 4:17 dice, por esta razón os envío a Timoteo, quien es mi hijo amado, mire, y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñé en todas partes, en cada iglesia. Mire qué precioso eso. Timoteo tenía esa característica de ser fiel. ¿Y quién es alguien fiel, hermanos? Alguien fiel, alguien que tiene la solvencia de, alguien que ha efectuado las cosas tal como se la pidieron, sin que nadie lo estuviera vigilando. Y mire, una característica además de Timoteo que vemos en la Biblia, de alguien de fidelidad, era Daniel, el profeta Daniel. Él, a pesar de la situación en la que se encontraba, que él era cautivo, él era un esclavo en Babilonia, él permaneció a sus convicciones, él fue fiel a sus convicciones, a pesar del lugar donde estaba, a pesar de quien se lo solicitaba. Porque Daniel tenía la característica de rozarse con altos mandos, y él no se intimidaba, él estuvo fiel a sus convicciones, y eso lo llevó, si bien es cierto, a estar en el foso de los leones, pero a tener el respaldo de Dios. Y eso es lo importante, que mire, el ser fiel muchas veces nos va a traer problemas, pero si permanecemos en eso, Dios nos va a respaldar. Entonces, el que es fiel, mire, alguien que es fiel definitivamente va a apreciar lo poco, y definitivamente el Señor le va a dar lo mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco. Entonces, muchos esperan tener grandes puestos, ser reconocidos para poder ser fiel. ¿Fieles en qué? En un cargo. ¿Fieles en qué? En sus convicciones, para poder demostrar ese fruto. Y no, tenemos que empezar de a poco. Entonces,
Mire, definitivamente el que es fiel y alguien, usted se va a estar dando cuenta, o en cualquier lugar donde usted esté, sea en lo secular o en la iglesia, el que es fiel es un digno de confianza. ¿Por qué? Porque uno lo ve recto e íntegro y dice, no, este no es doble cara, entonces en él puedo confiar. Entonces el que es fiel tiene confianza. Por ejemplo, en el que es fiel usted le puede contar en confianza una intimidad y él se la guarda. Pero por ejemplo, alguien que no es fiel, él cuenta de todo. Entonces él definitivamente no es fiel. Él tal vez le es fiel a sí mismo, pero no le es fiel a sus convicciones. Entonces, la fidelidad, además de un fruto y además que el Señor se va a agradar en nosotros, tiene una recompensa. ¿Dónde vemos esa recompensa? Esa recompensa definitivamente el Señor va a premiar a los que den este fruto, no solo entrando al huerto y comiendo de él, sino con una corona. ¿Dónde vemos eso? En Apocalipsis 2:10, porque dice, no temas. Los que estás por sufrir. Mire, la fidelidad implica un sufrimiento muchas veces. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones. Por eso el fruto implica estarlo cultivando y tener un sacrificio. Y dice, si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, vemos que este fruto necesita que ser cultivado y Dios lo premia en el final. Entonces, en este espacio de tiempo vimos estos frutos y un gusto haber estado con ustedes, hermanos. Dios les bendiga.